Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 24 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra, Angola y Guinea Ecuatorial. El CLAD promueve el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública mediante la organización de reuniones internacionales especializadas. Publica trabajos académicos y técnicos, especialmente mediante su revista Reforma y Democracia. Presta servicios de documentación e información, realiza estudios e investigaciones y conduce actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y provenientes de otras regiones. El Congreso Internacional del CLAD es un evento celebrado anualmente y que se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado y de la administración pública. En el Congreso se dan cita las más altas autoridades nacionales, regionales y locales de los países miembros del CLAD, así como personas provenientes del ámbito académico, representantes de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Durante sus años de existencia, el CLAD ha publicado numerosas cartas iberoamericanas, entre las que destacan de la función pública, de ética e integridad, de innovación en la gestión pública y la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, que se encuentra en debate por parte de los delegados de los países. Todas ellas son referencias imprescindibles para el funcionamiento más eficaz y cercano a los ciudadanos de la gestión pública. La Escuela CLAD ofrece actividades formativas como cursos, talleres y seminarios con formatos virtual, presencial y mixto, dirigidas a directivos y funcionarios públicos en temas de relevancia para fortalecer sus competencias estratégicas y directivas. El CLAD organiza conferencias internacionales con los especialistas más destacados en sus respectivas áreas de atención y con altas autoridades nacionales responsables de la reforma y modernización de la administración pública de sus países. Entre los conferencistas destacan importantes referencias de la región como Francisco Longo, Óscar Oslak, Carles Ramió, Luis Aguilar, Liliana Caballero, Manuel Arenilla, Regina Pacheco, Fátima Fonseca, Manuel Villoria, Julio Navais, Alfredo Pérez Rubalcaba, Walter Sosa, Víctor Lapuente, Cristian Asinelli, Patria de Lancer Yulnes, Ramón Ventura Camejo, Amelia Valcárcel, Antón Leis García, Esther Dweck. El CLAD realiza cursos presenciales para 30 alumnos de los países miembros con profesores especialistas iberoamericanos. El primero fue celebrado en la sede del CLAD en Caracas y el segundo en el año 2023 en Santo Domingo, República Dominicana, con gran éxito y satisfacción de los participantes procedentes de la función pública de sus países. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD.
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Hola, es para mí una gran satisfacción de nuevo trabajar, hablar y conversar con los compañeros de Perú y en particular con los organizadores de estas jornadas tan excelentes y que espero que tengan un éxito arrollador entre todos los gerentes, entre todos los funcionarios y empleados públicos, no solo del Perú, sino también de otros muchos países de este continente que les seguirán y les escucharán. Mi tema de conferencia es la idoneidad, confianza y gobernanza, unas reflexiones sobre la dirección pública en Iberoamérica. Y en ese sentido, quiero decirles que después de la pandemia todo se complicó. En la pandemia era ya una complicación y después de la pandemia nos hemos encontrado con que las actividades innovadoras y disruptivas han sido fundamentales. Estas actividades innovadoras y disruptivas, que en un principio nos parecían salvajemente modernas y desconocidas, se han quedado con nosotros. Y eso es un elemento realmente importante del devenir de las administraciones públicas. Y por tanto, también podemos decir que ha habido unas actividades que han sido muy positivas, como por ejemplo algo a lo que nos vamos a referir en el transcurso de esta conferencia: la extensión de la respuesta asincrónica de las administraciones públicas a las demandas ciudadanas. Es decir, en la medida en que los funcionarios públicos no podían participar directamente de sus actividades dentro de los organismos públicos, porque todos estábamos encerrados en nuestras casas, sin embargo, muchas de sus actividades han podido ser prestadas a los ciudadanos. Eso es lo que llamamos respuesta asincrónica, porque incluso se han prestado en horarios distintos de la actividad habitual de las administraciones públicas. Por tanto, todo ello ha supuesto un colosal avance de adaptación a la cuarta revolución industrial, que todos ustedes conocen que tenemos aquí ya. Hablamos de la venidera, pero no es la venidera revolución industrial. La revolución industrial está aquí, como se demuestran muchos de los conceptos y de las ideas y de la vida real que todos ustedes son capaces de entender, ver e incluso practicar. Así que primera conclusión que nos interesa poner de manifiesto. Primero, que la confianza disminuyó con la pandemia. ¿Por qué razón? Como han disminuido los recursos de los estados destinados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que en la medida en que había que destinar grandes recursos a las cuestiones de salud, y en esto yo creo que todos los gobiernos han hecho, no digo lo que han podido, pero han hecho esfuerzos importantes para, en definitiva, atender a las necesidades sociales. A veces lo han cumplido, a veces lo han conseguido, a veces no. Pero en todo caso, es verdad que la confianza, como se revela por el Latinobarómetro y por otros encuestas que podemos ver en nuestro continente, podemos llegar a la conclusión de que, en definitiva, la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas ha sido menor. Es decir, es menor en este momento que antes del proceso de la pandemia.
Y cuando vamos a hablar de nuestra conferencia, de la dirección pública profesional, de la empleabilidad en el Estado, de la prestación de los servicios públicos por profesionales, que es nuestro tema, tenemos que decir que ha habido un olvido del tema y el abandono de lo público por parte de los sucesivos gobiernos nacionales ha sido evidente. Y entonces la idea es, dice, bueno, solo de algunos gobiernos, solo del gobierno del Perú, solo del gobierno de Colombia, solo del gobierno de Venezuela o del gobierno de Chile. No, ha sido de todos los gobiernos, ¿no? Porque desde hace años, el tema público no estaba entre la prioridad de los gobiernos. Afortunadamente, como relatan en ese sentido muchos de los teóricos, entre otros Stiglitz, Mazzucato, Oscar Oslak, entre nosotros, o algunos más, lo público viene de nuevo y es bueno porque así nuestros ciudadanos, en definitiva, pueden estar mejor protegidos contra la pandemia y contra cualquier otro tipo de actuación meteorológica, de desastres o de cualquier circunstancia en la que el Estado deba intervenir de forma radical. Y en este sentido es interesante señalar que, por ejemplo, la OCDE dice que esto es una cuestión urgente y que es necesaria. Los ciudadanos, por un lado, dice, esta urgencia se baraja porque los ciudadanos exigen una gestión pública, eficaz, transparente e inmediata. Y por otra parte, porque es necesaria, porque los escándalos de corrupción, la realización de obras públicas a veces innecesarias o fastuosas, ¿no? Parecen exigir mayores cotas de conocimiento experto de las políticas públicas y también de conocimiento por parte de los ciudadanos, como se viene demostrando desde hace muchos años, cuando, desde luego, en el CLAD y todos los gobiernos, o muchos de los gobiernos, practican lo que se llama el gobierno abierto. Además, este planteamiento de la administración pública, esta reflexión que estamos realizando sobre la administración pública, nos recuerda, por ejemplo, algo que pudiera ser incluso sorprendente, ¿no? Como algunos de los presidentes de los Estados Unidos, hace ya más de un siglo, dice, los trabajos confiados a los agentes del Estado son tan fáciles que todo hombre inteligente puede adaptarse a ellos sin demora. Esto lo decía Andrew Jackson en 1835. Y entonces el planteamiento es, esto es cierto hoy, esto es verdad, esto puede afirmarse que los agentes del Estado pueden realizar, resolver y actuar en todos los asuntos porque estos son muy fáciles. Bueno, la idea que tenemos actualmente es exactamente la contraria. Es decir, los asuntos públicos son difíciles, son complicados y necesitamos responsables, necesitamos la actuación profesional de muchas personas especialmente preparadas para resolver los asuntos públicos. No cualquiera puede construir un puente, no cualquiera puede negociar unas condiciones sociales con colectivos que demandan nuevas intervenciones del Estado o del ámbito local. No cualquiera puede, en definitiva, resolver los problemas económicos o tratar de integrar las demandas ciudadanas, en definitiva, con los recursos públicos siempre escasos por parte de los gobiernos. Así que, sobre esa base, no tenemos más remedio que recordar algunas de las frases de buena parte de nuestros teóricos habituales. Por ejemplo, en este caso, de Max Weber. Max Weber, que como saben ustedes fue el gran teórico de la burocracia y que murió a principios de los años 20, de 1920, y que venía a decir que los dos más importantes cargos que existían en los ministerios tenían una preparación especializada mucho mayor, mucho más profunda, mucho más sofisticada y mucho más informada que es su jefe sobre los problemas técnicos reales de su especialidad. Es decir, que cuando planteamos, y eso se decía ya hace más de 100 años,
Cuando planteamos que el ministro dirige la administración pública, es verdad. Y así es lo que legítimamente ha querido el pueblo. Y así debe seguir siendo. La dirección de la administración pública tiene que basarse esencialmente en una dirección que tiene como primera espada precisamente a las personas elegidas democráticamente. Pero a continuación no es tan importante y tan necesario que quienes le asisten sean personas de su misma ideología o de su misma familia o de su mismo pueblo o de su misma relación religiosa. El planteamiento tiene que ser esencialmente que las personas elegidas democráticamente tienen que ser asistidas por técnicos especializados, porque están, como decía Max Weber ya hace más de 100 años, infinitamente mejor informados que el propio ministro. Sin embargo, aquí, como dice Fukuyama, la clase política no se fía de la alta función pública. Es un problema, dice, de la administración pública occidental, porque la buena gobernanza es un fenómeno un tanto aristocrático. Y entonces no nos gusta o no les gusta a los políticos delegar autoridad en ellos. Sin embargo, esto es imprescindible, esto es necesario, esto es, en todo caso, una obligación que tienen todos los políticos para realizar las actuaciones públicas con un cierto grado de eficiencia y no equivocarse de forma sistemática. El otro aspecto que nos interesa poner de manifiesto es que para que este matrimonio exista es preciso una evolución de la democracia que establezca lo que llaman algunos autores una interacción de los elementos meritocráticos con la política, con el llamado cortoplacismo de la democracia electoral. ¿Por qué? Pues porque es una forma, por ejemplo, de contrapesar a la cultura política de los grupos de presión, que son en definitiva los que proponen, muchas veces realizan y empujan para la realización de actividades de todo tipo. De manera que en nuestra administración pública, en nuestras administraciones públicas, resaltamos muchas debilidades existentes. Y, por ejemplo, aquí vamos a citar algunas de ellas. La falta de estabilidad en los puestos de los empleados públicos, que es absurda, porque fíjense ustedes, lo tenemos en muchos de nuestros países en este continente, pero no lo tenemos en los países desarrollados. En los países desarrollados, los empleados públicos forman parte de la planta o de la plantilla, es decir, son permanentes y en consecuencia asesoran a los diversos gobiernos con independencia de la ideología de estos gobiernos. Segundo, tenemos en definitiva otra debilidad, que es un estilo de dirección excesivamente apegado a los dictados de la superioridad. ¿Por qué? Porque en definitiva ser cariñoso y ser obediente pues puede ser en un momento determinado una garantía de permanencia, porque en definitiva las personas que trabajan en la administración pública, cuando no existe una carrera profesional, lo que quieren es en definitiva permanecer y en consecuencia al final es un estilo de dirección demasiado apegado a los dictados de la superioridad. Y también cuando se trata de poner en práctica políticas públicas que afectan a los grupos de interés, pues la resistencia es menor. Mientras que cuando tenemos una función pública profesional y estudiosa y competente y experimentada, en definitiva se puede oponer perfectamente también a algunos grupos de interés que pretenden actuaciones que no son exactamente las necesarias para el sector público, sino a su propio grupo de interés. Así pues, nos interesan directivos públicos. Y estos directivos públicos, fíjense que ya hace más de 20 años, Mark Moore, en los Estados Unidos, distinguía entre que los directivos públicos podían ser de dos tipos.
los que son responsables de cumplir sus mandatos de la manera más eficaz y eficiente posible, o los que son responsables de encontrar los usos más valiosos de los recursos que le han sido confiados. Visto desde la perspectiva de hoy, en el primero de los párrafos están contenidos los directivos clásicos, los directivos que toman la ley, los reglamentos y a partir de ahí tratan de ejecutarlos. Y sin embargo, los directivos que necesitamos en estos tiempos en los que, por ejemplo, ocurren las pandemias correspondientes o las guerras o todos los grandes problemas que en este momento, pues es mucho más importante encontrar los usos más valiosos de los recursos que nos han sido confiados. Este es el tipo de directivos que debemos de buscar. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, un momento que me he pasado, nos encontramos, por ejemplo, con las mujeres directivas. Las mujeres directivas en las administraciones públicas son demasiado pocas y tienen lo que se llama el techo de cristal, como ahora veremos. Es decir, que mientras que el número de mujeres con mucha frecuencia supera el 50% en las administraciones públicas, sin embargo, el número de mujeres que están en la franja superior de las administraciones públicas es mucho más reducido. Y así, por ejemplo, fíjense en este esquema, en este gráfico que hemos tomado de los trabajos del índice de gobernanza iberoamericano, nos encontramos con que en casi todos los países está rondando o superior al 50% el número de mujeres en las administraciones públicas. Pero en los estudios que estamos haciendo y que han hecho también otras organizaciones como ONU Mujeres o el BID o algunas otras instituciones que se dedican a estos temas como nosotros en el CLAD, pues es evidente que en la franja superior el número de mujeres es mucho más reducida. Y como señalan las personas que forman parte del Observatorio de Género del CLAD, no podemos prescindir del 50% del talento que hay en el mundo, que pertenece como mínimo a las mujeres. Las competencias, y vamos ya en los aspectos más relevantes de nuestra charla, las competencias necesarias que deberían tener las personas en el ámbito público, en el ámbito de las administraciones públicas. Inteligencia social, que es quizás la más importante, la capacidad de negociación, de relacionarse, la habilidad para relacionarse, la flexibilidad, por supuesto, porque como han señalado también algunos autores, sobre los hombros del burócrata recae esa responsabilidad, porque hay diversas fuerzas en presencia, diversos grupos de interés, grupos de ciudadanos, partidos políticos, empresas, y entonces hay que relacionarlas y hay que, en definitiva, hay que negociar para que, en definitiva, el resultado sea igual para todos y todos sean capaces de alguna manera, reflejar esa negociación y, por tanto, estar de acuerdo con el resultado. Segundo, la capacidad de trabajo en equipo. No se trata ya de ser el mejor conocedor de las leyes o el mejor conocedor de la situación, incluso técnica, sino también de trabajar con los demás que nos aportan conocimientos y diversas formas de ver los problemas. Tener visión estratégica, tener empatía para tratar de comprender también las posiciones de otras personas o de otros grupos humanos. Tener pensamiento disruptivo. Yo mismo escribí un libro hace par de años que se llamaba La burocracia, el burócrata disruptivo, que les recomiendo su lectura y que está colgado en la página web del CLAD y se lo pueden ustedes descargar de forma gratuita. Se trata de, en definitiva, crear cosas nuevas y crear cosas nuevas incluso donde aparentemente podemos estar en contra de lo establecido, como hicieron los compañeros portugueses en algún momento, es decir, incluso innovar sobre la base de establecer nuevas formas de trabajo, y eso es la disrupción, basada esencialmente en la creatividad que también tienen los funcionarios públicos, y sobre todo
Si se les incentiva, si a los funcionarios públicos lo que se hace es prohibirles tener creatividad, pues evidentemente no la tienen. Y finalmente, conocimiento, las competencias necesarias para los responsables y para los cuadros de las administraciones públicas, está el conocimiento del entorno con las correspondientes competencias técnicas de las personas que trabajan en la administración. Por tanto, las condiciones de la dirección pública, que es el tema al que nos estamos refiriendo, se refieren a la profesionalidad, a la imparcialidad, es decir, no trabajamos ni para unos ni para otros, ni para los verdes ni para los azules, sino que debemos de trabajar para todos. Y finalmente, evaluación del desempeño y rendición de cuentas en torno a un contrato programa. Ojalá pudiéramos extender este tipo de actividades con carácter general, que en algunos países han hecho intentos que están resultando de forma positiva. Las competencias también se refieren, por ejemplo, a la capacidad de liderazgo, a la capacidad de dirigir un equipo, como decíamos antes, dice, no solo de trabajar en equipo, sino también de dirigirlo, ¿no? Fijar objetivos, planificar, gestionar lo imprevisible, ser innovador y disruptivo. Estas son competencias del responsable, de los directivos, de los gerentes, como llamáis ahí en Perú, pero que en otros muchos países tienen nombres similares. Y seguimos teniendo esas debilidades que he señalado antes y que ahora insistimos en ellas. La insuficiente profesionalización, la confianza, que es quizás el elemento determinante para los nombramientos y para los ceses en los puestos directivos, ¿no? Incluso en países donde se ha avanzado bastante, como por ejemplo en Chile, en los temas de la dirección pública profesional, luego nos encontramos que las alteraciones en relación con el gobierno suponen un porcentaje muy alto de caída de aquellas personas que hemos seleccionado por mérito y capacidad. Y esto es un atraso, señores, esto es un atraso, porque cuando hemos destacado importantes recursos para la selección de personas, también debemos obtener como resultado que permanezcan numerosos años en el ámbito de las administraciones públicas y no que lo cambiemos cada 3 o cada 4 años, como parece que suele ser la norma. La profesionalidad es también un elemento esencial si la unimos a la permanencia. Si el grado de rotación de los puestos es demasiado elevado, no se dispone del tiempo necesario y, por tanto, no hay eficacia, ¿no? Y para ver, como estamos señalando, el resultado de cualquiera de estas actuaciones, es necesario que exista continuidad en los proyectos. Es decir, si contratamos a un gerente para que lo lleve un programa concreto que dura 10 años, por ejemplo, no podemos cambiar a este gerente a no ser que lo haga rematadamente mal cada 2, cada 3 o cada 4 años, sino que tiene que ser un proyecto que continúe. Y no solo el gerente número 1, sino el gerente número 2 o el 3 o el 4 o el 8. Es decir, los equipos tienen que ser de alguna forma permanente, como por otra parte, y no me cansaré de repetirlo, es en los países más desarrollados. Y aquí es donde también me gustaría referirme a los elementos necesarios para seleccionar a los responsables. Uno, la experiencia profesional, también hay que tenerla en cuenta cuando hacemos unos procesos adjudicables a un determinado puesto de trabajo. La superación de pruebas que pueden ser autoevaluadas, como por ejemplo en su momento realizaron en Portugal mediante una comisión que se denominó la CRESAP. Segundo o tercero, la definición de un plan estratégico por parte de los candidatos para ver así también ante el comité evaluador qué ideas tiene esta persona para la solución de los problemas existentes. Y finalmente, la superación de una entrevista profesional con un comité de expertos. Fíjense que este tipo de actuaciones están alejadas de los procedimientos selectivos clásicos, ¿no? Que son a partir de unos conocimientos que tienen que acreditar desde el punto de vista universitario, generalmente, pues a partir de ahí pues se le hacen una serie de pruebas de conocimiento
que cada vez son menos útiles en la medida que nuestras leyes, nuestros reglamentos, incluso nuestras constituciones cambian a una velocidad de vértigo y que además están contenidas, como todos ustedes saben, muchas veces en centésimas de segundo en los celulares o móviles que ustedes tienen a su disposición y que lo dicen con un grado de autenticidad o de exactitud superior a la memoria humana. Y aquí es donde podríamos incluso hacernos alguna pregunta, ¿no? Dice, en los directivos prima su ideología, afinidad o su conocimiento técnico-jurídico, aunque estén exentos de cualquier cualidad o competencia directiva. Fíjense que esto significa algo muy profundo, porque eso significa que hay que cambiar las pruebas selectivas. Segundo, que en todo caso tenemos que examinarlos en relación con sus actuaciones, sus propuestas, sus planes estratégicos, es decir, las ideas que hemos señalado con anterioridad, más allá de que se sepan de memoria los grandes contratos del Estado o las grandes leyes de la expropiación forzosa o de cualquiera de las actuaciones que luego les va a tocar administrar, pero es verdad que sería quizás más relevante examinarles de la posibilidad de resolver un problema concreto, al menos en la opinión de muchos de los que hemos trabajado durante muchos años en las administraciones públicas. Fíjense, les voy a poner aquí un ejemplo provocador, ¿no? Y que es, por ejemplo, algún ministro que ha trabajado bien a lo largo de su historia y que a mí me ha tocado trabajar con él, ¿no? El caso del ministro que quiere aprender a gestionar, ¿no? Es decir, es un ministro que quiere aprenderlo todo, incluso las cuestiones técnicas. Es el más querido por los empleados porque se sienta con ellos, porque en definitiva ve las dificultades, porque encuentra que cuando no le resuelven los asuntos son porque son especialmente complicados y ve también cómo estos se esmeran, trabajan, estudian y en definitiva proponen soluciones, ¿no? Pero también es verdad que el ministro, que es una persona sobre todo que casi comunica cada hora, ¿no? Porque tiene, aparte de las redes sociales, a los medios de comunicación, debemos alejarle de las explicaciones técnicas de los ciudadanos, ¿no? Porque a veces no es conveniente que explique los fenómenos meteorológicos el ministro o el responsable de la protección civil, sino que eso deberíamos dejárselo a los técnicos, ¿no? Por eso, como decimos aquí en esta franja en rojo que tienen ustedes, la alianza del político y del técnico puede ser positiva para el largo plazo. Al menos es lo que proponemos nosotros en el ámbito de nuestra conferencia. Y entonces nos encontramos con que en este momento tenemos la inteligencia artificial. Y entonces la idea es, la inteligencia artificial tenemos que utilizarla. Y tenemos que utilizarla porque va a estar aquí, está aquí ya muchas veces y puede incluso tener unos elementos muy positivos porque cambia, como decimos, la naturaleza de la discrecionalidad humana dentro de la burocracia y la propia estructura burocrática, porque en definitiva cuando somos responsables de algún proyecto ya no es tan necesario tener una jerarquía tradicional, sino resolver los problemas con ayuda mecánica, ¿no? Con ayuda de esta inteligencia artificial. Cuidado que la inteligencia artificial nos puede traer algunos tipos de problemas, como todos ustedes conocen, ¿no? Incluso la desaparición de algunos empleos, pero la creación de otros muchos, como ha ocurrido en todas las revoluciones industriales. Pero también esta inteligencia artificial hay que tomarla en el sentido positivo, pero también hay que controlarla, porque la inteligencia artificial no es más que un conjunto de fórmulas matemáticas o de aplicaciones que llevan a unas soluciones determinadas. Y esas soluciones hay que valorarlas, hay que utilizarlas, hay que, en definitiva, rendir cuentas de cuál ha sido su resultado y en su momento cambiarlas. Eso es lo que, en definitiva, está ocurriendo ya con las actuaciones que está empezando a realizar la Unión Europea y muy recientemente
la presidencia de los Estados Unidos, donde ha llamado la atención sobre este tipo de cuestiones, porque en definitiva podían llevarnos a resultados no queridos. Y fíjense que, como dice una escritora, una joven escritora que se llama Irene Vallejo, dice: la tecnología engulle nuestras vidas como un engranaje voraz, una maquinaria caníbal que se alimenta de nuestro tiempo. La tecnología está presente y hay que conocer la tecnología. Y esa tecnología tiene que ser un elemento esencial también del conocimiento de las personas que trabajan en las empresas y en las administraciones públicas, porque sin tecnología, desde luego, nos quedaríamos muy atrasados. Y como dice también otro profesor, el profesor Víctor Lapuente, dice que el futuro, como señalábamos antes, que antes había un Estado pequeño, bueno, pues el futuro, dice Víctor Lapuente, por cierto, conferencista plenario en el CLAD muy recientemente, tendría este leviatán, este Estado, tendría tres rasgos principales: un Estado más fuerte que el actual. Segundo, un Estado más centralizado. Y tercero, un Estado más tecnocrático. Fijaros que todas las ideas que estamos expresando tienen mucho que ver con estos axiomas que el profesor Lapuente nos pone de manifiesto. Un Estado más fuerte, un Estado más centralizado y un Estado más tecnocrático. Y por tanto, ya vamos terminando nuestro planteamiento y resumo. Dice: ¿qué directivos nos interesan? Pues los que son responsables de encontrar los usos más valiosos de los recursos que nos han sido confiados, como decíamos antes. Pero en la actualidad no tenemos medio de saberlo, porque van a encontrar esos usos más valiosos, o va a primar su afinidad, su conocimiento técnico jurídico, su ideología, aunque estén exentos de cualquier competencia directiva. Por tanto, el planteamiento tiene que ser ligar esta utilidad final al proceso selectivo, y ese proceso selectivo tiene que ser objetivo, pero no tanto por el conocimiento de cada una de las leyes correspondientes, sobre todo el conocimiento memorístico, sino sobre todo por su capacidad de resolver, de encontrar, como se dice en la franja roja de su transparencia, de los responsables de encontrar los usos más valiosos de los recursos confiados. Y llegamos a las conclusiones, y las conclusiones son que la elección de los directivos debe ser entre personas de reconocido prestigio, por ejemplo, cuando se trata de nombramientos de relieve con audiencia de los diputados. Los diputados tienen algo que decir en ese tipo de materias, con la posibilidad o con la publicidad de todos los nombramientos, con los perfiles de los puestos, con los méritos exigidos, es decir, que se conozcan por las redes sociales, por los medios de comunicación, por los ciudadanos, en definitiva. Y los méritos deben ser objetivos, no tanto los méritos memorísticos o de conocimiento jurídico específico, sino objetivos que nos lleven al incremento de la profesionalidad. Y esto es tanto cuanto yo tenía que decirles a todos ustedes. Espero que mi charla les haya sido interesante y les haya producido a su vez alguna otra reflexión por su parte. Muchas gracias por su atención. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972.
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.